Hola queridos compañeros, soy Edison y les voy a hacer un video tutorial con algunos trucos para sacar mejor partido a su Photoshop, ya que algunos pueden tener algún computador con bajo rendimiento, ya que no posee tarjeta de video o tenga poca memoria RAM. Lo primero que tenemos que hacer es modificar algunos parámetros. Para esto nos vamos a ir a el menú Edición, Preferencias, General. En este cuadro podemos modificar algunas opciones de Photoshop, tanto que me guarde cada cierto tiempo, la cantidad de archivos que me va a guardar en la paleta de historial y modificar el rendimiento de la memoria RAM. Bueno, en general podemos modificar algunas opciones, por ejemplo, actualizar automáticamente los documentos abiertos. Este quiere decir de que el momento de que uno tenga un documento abierto esté guardando constantemente y no pierdan información. Notificar al terminar, colores dinámicos, etcétera. Si nos vamos a interfaz, podemos cambiar, por ejemplo, el tema del color. Si yo lo quiero más negro, lo quiero un gris más claro, más tirado al blanco. Yo generalmente lo trabajo en el segundo gris. También es importante decirle el tipo de texto que nosotros vamos a utilizar, ya sea inglés o español. El tipo de la fuente que vamos a utilizar, que es la fuente que vamos a ver en el menú. ¿Ya? Generalmente yo lo dejo siempre en pequeño. Y lo que más nos interesa a nosotros, si nos vamos a la opción de rendimiento, aquí nosotros podemos modificar el uso de la memoria RAM. Ojo, algunos de ustedes puede que trabajen con 2 GB en RAM. Es importante saber la cantidad de memoria que ustedes tienen instalada en su computador. Si tienen 2 GB en RAM, lo ideal es trabajar siempre con 1.5 GB en RAM y dejar siempre 512 en RAM para poder ejecutar alguna otra aplicación del computador. En caso de que ustedes no lo sepan, no sepan cuánta memoria tiene su computador, también le da un rango ideal. La idea de esto es dejarlo siempre al tope de ese rango. A mí, por ejemplo, me dice que mi rango ideal está en 1454 y 1904 megabytes. ¿Ya? Esto quiere decir que 1000 megabytes son 1 giga, por ende 1904 son casi 2 gigas en RAM. Y aquí me muestra en cuánto yo lo estoy utilizando, al 59%. Yo voy a dejarlo al tope, a 1904. ¿Por qué no utilizo al 100%? Porque voy a dejar el otro restante para alguna otra aplicación que tenga en el computador. Y así tampoco se me ralentiza el computador. También les va a servir para que el Photoshop no se les quede tan pegado, funcione más rápido. Una vez modificados estos parámetros, solo le damos el OK. Ahora bien, para crear un nuevo documento en Photoshop, lo primero que tenemos que considerar son los parámetros que nos dieron para la revista, que en este caso es una hoja carta en 300 píxeles por pulgada, ya que obviamente se va a ir a imprenta. Entonces, para hacer esto nos vamos a ir a Archivo, Nuevo, en el nombre yo le voy a poner hoja 1. En predefinir tiene que estar en papel Estados Unidos. De lo contrario, no vamos a ver los formatos de hoja. Si le ponemos web, por ejemplo, no tenemos cómo seleccionar el tamaño de hoja. Por eso tiene que estar en
papel Estados Unidos, tamaño carta, resolución 300 píxeles por pulgada. Una vez dados estos parámetros, le damos en el OK. Una vez que tengamos nuestro documento abierto, lo primero que tenemos que hacer es llamar a la regla. Para poder llamar a la regla, hacemos una combinación de teclado. En Windows es Control R y en Mac es Command R. Con la regla a la vista, lo que tenemos que ahora dejar son los márgenes de nuestro documento. Para hacer esto vamos a bajar algunas guías. Tenemos dos, la horizontal y la vertical. Para bajar una guía horizontal solo tengo que hacer un clic sostenido en cualquier parte de la guía y arrastrar. Puedo bajar todas las guías que sean necesarias. Lo mismo si deseo hacer una guía vertical. También hago un clic sostenido sobre cualquier parte de la regla y arrastro. Para eliminar una guía, solo tengo que seleccionarla y volver a arrastrarla a la regla. Ahora, lo importante acá para poder generar un margen y que en todos los extremos del documento quede el mismo margen, sea simétrico, tenemos que dejar que la regla marque en cada punta el 0. Entonces, yo voy a hacer crecer un poco mi hoja con la tecla de espacio para que me aparezca la manito. Voy a arrastrar la hoja hacia abajo y un clic sostenido arrastro la hoja hacia abajo, tratando de dejarla cerca del 0. Voy a ir al extremo de la regla con un clic sostenido en el cuadro. Voy a arrastrar hasta la esquina de la hoja para que esté en 0. Y voy a ir a la regla para sacar una guía vertical y le voy a decir que esté en 3 milímetros. Voy a volver a la esquina de la regla, voy a arrastrar hasta el otro extremo del documento para que el 0 ahora se me ponga a este lado. Voy a volver a arrastrar una guía vertical a los 3 milímetros. Ahora voy a llevar el documento o la hoja cerca del 0 vertical. Voy a ir a la regla horizontal y también voy a buscar el milímetro 3. Voy a subir mi hoja, voy a repetir la misma operación, voy a llevar la esquina de la regla hasta la esquina de la hoja para que me dé el 0 y arrastro otra guía horizontal al milímetro 3. Con la tecla o la combinación de tecla control más 0
pongo la hoja en el centro. Y si se fijan, ahora quedó el documento con un margen simétrico con 3 milímetros en cada costado. Ahora bien, para trabajar con texto, nos vamos a ir a la herramienta de texto que está en nuestro costado izquierdo con la letra T. Yo al seleccionarla, fíjense que en el menú contextual arriba me aparece todas las herramientas, valga la redundancia, de la herramienta texto, que yo le aconsejo setear antes de utilizar. En este caso, mi topología de texto vendría siendo Arial, regular, regular quiere decir un Arial normal, Italic quiere decir que es cursiva, Bold quiere decir que es casi negrita, Bold Italic es casi negrita pero cursiva, y Black vendría siendo ya la letra o la fuente en negra. Y con un tamaño de 72 píxeles. Ojo, aquí Photoshop no nos muestra la fuente en tamaño como lo vemos en Word o en algún otro procesador de texto. Aquí el tamaño te lo muestra en píxeles. O sea, me está diciendo que el tamaño va a ser Arial regular, pero en 72 píxeles cada carácter de el texto. La orientación del texto también lo vemos. Si va a estar justificado hacia la derecha, perdón, si va a estar hacia la derecha, centrado o hacia la izquierda. El color de nuestra fuente o texto, solo le hago un clic y selecciono el color que deseo mi texto. Dependiendo del fondo que ustedes tengan, traten de que el texto sea con un color que obviamente resalte. En este caso mi fondo es blanco, lo voy a dejar negro. Y bien, dibujo una caja de texto. Si se fijan, me creó en mi paleta de capas una nueva capa con un cuadro con una T, que significa que es una capa de texto. Si yo necesito modificar este texto, le doy un doble clic sobre la capa, en este caso en el cuadro donde está la T, y recién ahí voy a poder modificar este texto. Una vez finalizado de escribir, podemos dar un enter, o me voy aquí arriba donde me aparece un visto bueno y un cancelar, y presiono el visto bueno. Luego, con la herramienta de selección, sitúo el texto donde yo lo quiera poner. Si quiero modificar el tipo de fuente, el tamaño de fuente, la justificación del texto, les recomiendo que en sus paletas tengan visible carácter y párrafo. En caso de que no tengan estas herramientas, estas paletas, perdón,
Nos vamos a ir al menú Ventana y seleccionamos Carácter. Yo al momento de seleccionar Carácter me va a mostrar las dos paletas inmediatamente, Carácter y Párrafo. Si se fijan, tengo párrafo y al lado tengo Carácter. ¿Y de qué me sirve esto de tenerlo a la vista? Porque para poder modificar ya no tengo que hacerle doble clic a la capa de texto, sino que sobre la misma paleta de carácter puedo modificar el tipo de texto y el tamaño de la letra. Si quiero una letra más grande, con la tecla control presionada, fíjense que me aparece una manito con una flecha hacia la izquierda y a la derecha, y con un clic sostenido voy arrastrando hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia la derecha me crece el texto y hacia la izquierda se machica. En el kerning, que es la segunda opción, siempre tiene que estar en la opción óptica. ¿Ya? Esto quiere decir que le va a dar una separación exacta a cada letra para el momento de imprimir sea visible por la persona. Y esto es una regla pero súper importante. El kerning siempre tiene que estar en óptico. El interlineado tiene que estar en automático. El tracking es el espacio en blanco que existe entre cada carácter. Con esto podemos agrandar los espacios con la tecla control presionada. Puedo agrandar hacia la derecha el espacio en blanco, haciendo que los caracteres se separen, o hacia la izquierda, que los espacios en blanco que hay entre cada carácter se junten, siendo 0 el normal. También puedo seleccionar que se monten o que se vayan separando de acuerdo a los seteos automáticos que también posee. De manera manual, con la tecla control presionada, hacia la derecha se va a separar y hacia la izquierda se va a juntar. En la opción de párrafo tenemos la orientación del texto y la justificación del texto. También nos muestra el margen. Si le quiero dar un margen a la caja de texto al costado izquierdo, también lo puedo mover con la tecla control presionada. Le puedo dar un mayor margen. Fíjense en el texto que se va corriendo, me va dejando un margen. Lo puedo poner manual, le voy a dar 100 píxeles. Le puedo decir que solamente la primera fila
tenga un margen. Le puedo decir que el primer párrafo tenga un margen. Le puedo decir que el margen esté hacia la derecha. También puede ser en conjunto un margen a la derecha y a la izquierda. Esta opción donde dice separar es importante, ya que generalmente cuando tenemos un texto y al pasar a la siguiente línea nos genera un guión indicándonos que la palabra continúa en la siguiente línea. Si yo lo mantengo presionado, va a generar un guión al final del texto para continuarlo en la siguiente línea. Si yo le saco el guión, me va a continuar la palabra completa en la siguiente línea. Por ejemplo, voy a ingresar más texto a mi cuadro de texto. Me voy a mi paleta de texto, le doy un doble clic, me posiciono en el cuadro del texto. Si se fijan en mi texto, todas las palabras terminaron de una manera normal y cada palabra está completa, no tiene ningún guión. Si yo me voy a mi paleta de párrafo y le selecciono la opción separar, fíjense en lo que va a pasar en el texto. Hice que apareciera el visto bueno y en mi texto, ahora al final de la palabra Photoshop, me la separó y le puso un guión terminando la palabra en la siguiente línea. Si yo le quito la opción de separar, voy a hacer que me genere la palabra completa. Esto es muy bueno al momento de generar el texto, ya que de repente los lectores no entienden lo que se le está transmitiendo. Y como consejo también siempre el texto debe estar justificado. Siempre el texto tiene que estar justificado. Ahora, para ingresar o incorporar a nuestro documento una imagen, un vector, un archivo PSD, un archivo de Illustrator, independiente del tipo de archivo que yo quiera colocar, tengo que ir a la opción del menú colocar para poder ingresar ese archivo, ya que esto nos va a favorecer en que el archivo incorporado va a aparecer como un objeto inteligente. La imagen no se va a despixelar y no vamos a tener pérdida de información de ese archivo. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos a ir al menú Archivo, en la opción Colocar, busco el archivo que voy a incorporar. En esta ocasión yo voy a poner otro archivo PSD, que es el formato nativo de Photoshop. Ustedes pueden poner una imagen, cualquier cosa. Si se fijan en el archivo que me ingresó, me lo ingresó con una X en el centro, con 8 puntos de ancla para poder modificar el tamaño de mi archivo. Consejo, siempre que vayan a modificar el tamaño de su archivo, háganlo siempre
de los puntos de ancla, solo de las esquinas, ya que así vamos a evitar deformar un poco nuestro archivo. Y también con la tecla Shift presionada. ¿Por qué la tecla Shift? Porque con esta tecla evitamos la deformación del archivo. Si yo presiono mi tecla Shift y me voy a un punto de ancla, fíjense que ahora es proporcional la reducción o aumentar mi archivo de imagen. Si yo no mantengo presionada la tecla Shift, me deforma mi imagen. En caso de que se hayan equivocado, con la tecla Control Z en Windows y Command Z en Mac, vuelvo atrás. Y si quiero volver más pasos atrás, con la combinación de tecla Control Alt Z en Windows y Command Alt Z, perdón, en Mac. Una vez tenido el tamaño que necesito nuestra imagen, me voy al visto bueno o le doy un enter. Si deseo volver a modificar el tamaño de mi imagen, voy a presionar la tecla control T de tetera, control T, me vuelve a aparecer los puntos de ancla y la vuelvo con la tecla Shift presionada a modificar el tamaño. ¿Por qué la tecla control T? Ya que la T significa transformar y quiere decir que la imagen no me la va a despixelar, va a mantener la misma resolución. Una vez modificado el tamaño, le doy enter o presiono en el visto bueno. Si me voy a mi paleta capa, se pueden fijar que me creó una nueva capa como objeto inteligente, ya que dentro del archivo me aparece como una hoja con un cuadro negro y un cuadro blanco. Y si quiero modificar el archivo raíz, porque recordemos que este es un archivo PSD, por ende tiene que tener capas y esas capas están dentro de este archivo, solo le hago un doble clic dentro del cuadro de la capa. Fíjense que ahora me creó como si fuese otro documento con sus respectivas capas. ¿Qué logramos con esto? Que si yo quiero modificar la tonalidad de los colores, puedo hacer un doble clic, por ejemplo, puedo modificar, darle más realce a los colores, y una vez que esté listo, solamente le doy clic en la X, me va a preguntar si es que deseo guardar los cambios, le doy que sí, y fíjense que ahora realzó más el color
de esta imagen. Bueno compañeros, esto ha sido todo. Espero que les sirvan estos tips y les ayuden a crear su revista para Photoshop. Cualquier duda saben cómo contactarme y nos vemos. Adiós.